Hoy nos vamos a meter de lleno en un documento fascinante que acaba de salir. La exhortación apostólica Dilex Ijete. Exacto, del Papa León XIV. Y es que se publicó hace nada, el 4 de octubre de 2025, pero tiene una historia detrás, una historia muy especial. Sí, es un proyecto heredado, por así decirlo. Era un texto que el Papa Francisco estaba preparando justo en sus últimos meses. Y la gran pregunta que parece que quiere responder es, ¿esta preocupación de la Iglesia por los pobres es algo reciente? ¿Una especie de, no sé, giro político de los últimos papas? O si está en su ADN desde el principio. Eso es. Esa es exactamente la cuestión. El documento, cuyo título Dilex Ijete significa Te he amado, nos propone un viaje de 2000 años para buscar la respuesta. Entonces, nuestra misión aquí va a ser desgranar un poco sus argumentos. Sí. Desde la teología más profunda hasta los ejemplos históricos que son impactantes, para entender si esa conexión entre la fe y los pobres es, un añadido, o si, como defiende el texto, es el corazón mismo del mensaje. Claro, porque no lo da por sentado, ¿verdad? Se propone demostrarlo, casi como si fueran, no sé, un caso judicial. Con pruebas, sí. Con pruebas bíblicas, con testigos históricos, con un análisis de hoy, y empieza con una fuerza tremenda. La frase que le da título, Te he amado, está sacada del Apocalipsis. Y fíjate a quién se la dirige. Exacto, no se la dice a una comunidad rica y poderosa, todo lo contrario. Se la dice a una comunidad cristiana, pequeñita, sin recursos, casi insignificante. Es toda una declaración de intenciones desde la primera línea. Sin duda. Muy bien, pues vamos a analizar esas pruebas. La primera parte se mete de lleno en los fundamentos bíblicos, en la idea de ver a Cristo en los pobres, y arranca con una escena del Evangelio que, tengo que admitir, siempre me ha parecido un poco conflictiva. Ah, ya sé a cuál te refieres. El momento en que una mujer derrama un perfume carísimo sobre Jesús y los discípulos protestan. ¡Qué derroche! Se podría haber vendido y dado el dinero a los pobres. Es una objeción lógica, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús puede sonar desconcertante. Cuando dice, a los pobres los tendréis siempre con vosotros, podría interpretarse como una especie de resignación. Como un da igual, la pobreza siempre va a estar ahí. Exacto. Pero aquí es donde el documento ofrece una lectura muy, muy potente. Conecta esa frase con la otra gran promesa de Jesús. La de yo estaré siempre con vosotros. Sí, caras de la misma moneda. Ah, eso es interesante. La lógica que propone es que ambas presencias, la de los pobres y la de Cristo, son inseparables. Amar a uno es amar al otro. Y lo remacha uniendo esto con la sentencia del juicio final, que es quizá la más radical de todo el Evangelio. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños... Conmigo lo hicisteis. Y esto lo cambia todo. Eleva la caridad de un acto de beneficencia a un encuentro casi sacramental. No le das a un pobre, te encuentras con Cristo. Y para que no se quede en una idea abstracta, el texto lo ilustra con anécdotas muy humanas. Me encanta la que cuenta el propio Papa Francisco, que al ser elegido, un cardenal amigo le abrazó y le susurró al oído. No te olvides de los pobres. Eso es, fue el primer consejo que recibió como papa. O el ejemplo de San Francisco de Asís, cuya vida cambia por completo no por una visión en el cielo, No. sino al bajarse del caballo y abrazar a un leproso, al reconocer en él a un hermano y a Cristo mismo. Y esas anécdotas nos llevan al concepto teológico central de todo el documento, la opción preferencial por los pobres. El texto se esfuerza mucho en aclarar que esto no es un eslogan político. Esto no significa excluir a nadie. Para nada. Es un principio de lectura de la realidad. Significa que, si quieres entender el plan de Dios en la historia, tienes que mirar desde la perspectiva de los últimos, de los oprimidos, porque es ahí donde empieza la liberación. Y no es una idea del siglo XX. En absoluto. La fundamenta en el Antiguo Testamento, en el Dios del Éxodo que escucha el grito de los pobres y decide intervenir en la historia para liberarlos. Luego el texto pinta un retrato de Jesús como un Mesías pobre y lo hace con detalles muy crudos, muy reales. Sí, nada romantizado. Nada. Nació en un establo porque sus padres eran básicamente dos desplazados sin sitio en el albergue. Tuvo que huir como refugiado a Egipto para salvar la vida. No era un intelectual ni un terrateniente, era un tectón. Un artesano, un trabajador manual. Y él mismo lo resumió con una frase demoledora. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es la descripción de una vida precaria. Y de esa descripción se salta a una crítica social muy directa sobre el presente.
Se habla de que hoy no solo existe la pobreza material, sino también la social, la moral, la cultural, vida en una playa del Mediterráneo. Lo tremendo no es solo la imagen, es la advertencia que acompaña. Cómo estas tragedias que antes nos conmocionaban se están convirtiendo en noticias marginales. Que apenas nos alteran el pulso. Una normalización de la indiferencia. Esa indiferencia es justo lo que parece querer combatir la segunda parte del documento. Arranca con esa famosa frase del Papa Francisco. Ah, cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Entonces, si la idea de la primera parte era que todo esto está en el Evangelio, la de la segunda es demostrar que no se quedó ahí. Que ha sido una constante a lo largo de la historia. Nos propone un recorrido para demostrar que este deseo no es una ocurrencia moderna, sino un pilar que ha sostenido a la iglesia en sus mejores momentos. ¿Y dónde empieza ese viaje? Empieza en la Roma imperial, con San Lorenzo, un diácono del siglo III. En plena persecución, las autoridades romanas le exigieron que entregara los tesoros de la iglesia. Pensando en oro y plata, claro. Por supuesto. Lorenzo pidió un día de plazo, reunió a todos los pobres, los enfermos, los huérfanos de la ciudad, se presentó con ellos ante el prefecto y le dijo: «Estos son los tesoros de la iglesia». Esa anécdota es brutal. O sea, la valentía de plantarse delante del poder romano y redefinir por completo el concepto de riqueza. No es solo una historia bonita, es un acto de desafío político y espiritual, que le costó la vida. Claro. Claro, y no es un caso aislado. El texto cita a San Juan Crisóstomo, arzobispo de la poderosa Constantinopla, que tronaba desde el púlpito con frases como: ¿quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que sea despreciado en sus miembros, es decir, en los pobres. Y hay otra aún más directa. Sí. No dar a los pobres de lo que te sobra es robarles. Fíjate que no lo plantea como un acto de generosidad. No, es de justicia. Justicia elemental. Exacto. Vale, así que el documento establece un precedente histórico potentísimo. Pero claro, una cosa son los primeros siglos y otra es ver cómo se mantuvo esa llama 2000 años. ¿Cómo aterriza el texto esto en la historia posterior? Pues demuestra que esta idea impregnó todas las formas de vida cristiana. Por ejemplo, la vida monástica. Los monasterios de San Basilio o de San Benito no eran burbujas de oración aisladas del mundo. Eran centros de servicio social, auténticos centros, hospitales, albergues, escuelas. La regla de San Benito tiene una norma explícita. Al acoger a los pobres y a los peregrinos, se recibe al mismo Cristo. No es una metáfora, es una instrucción literal. Y de la lista de ejemplos que ofrece el texto, hay dos que me parecen espectaculares por lo distintos que son. Por un lado, el cuidado de los enfermos con figuras como San Camilo de Lelis. Que pedía a sus seguidores que sirvieran a los pacientes con el afecto que una madre amorosa suele asistir a su único hijo enfermo. O las miles de congregaciones de monjas que, sin hacer ruido, crearon la primera red sanitaria global basada en la compasión. Exacto. Y por otro lado tienes el fenómeno de las órdenes redentoras, como los trinitarios o los mercedarios, que es algo alucinante. Esto va más allá. Mucho más. Su misión era rescatar a cristianos esclavizados en el norte de África. Y para ello añadieron un cuarto voto a los de pobreza, castidad y obediencia. ¿Un momento? Un cuarto voto. Un cuarto voto. Estaban dispuestos a dar su propia vida y, si era necesario, a intercambiarse ellos mismos para liberar a un cautivo. Vaya. Es que esto es increíble. Estamos tan acostumbrados a pensar en la caridad como dar dinero o tiempo, pero esto es otro nivel. Es el compromiso máximo, poner la vida del otro literalmente por encima de la tuya. Es una idea radical, desde luego. Me pregunto cuántas organizaciones hoy incluirían algo así en sus estatutos. Pocas, me temo. Y el recorrido continúa, mostrando cómo esta preocupación se expresó en la educación, con San José de Calasanz fundando la primera escuela popular gratuita de Europa. O San Juan Bosco con los jóvenes marginados. O en el acompañamiento a migrantes, con Santa Francisca Cabrini cruzando el Atlántico decenas de veces para construir hospitales y escuelas para los inmigrantes que llegaban a América sin nada. El propósito de todo este viaje histórico, entonces, no es la erudición. No, el propósito es demostrar que esto no es una moda, es el ADN de la Iglesia, una tradición ininterrumpida que le da credibilidad. Vale, y con ese bagaje histórico tan potente llegamos a la tercera y última parte, que aborda el desafío en nuestro mundo. Si la tradición es tan clara, ¿por qué la pobreza sigue siendo un escándalo tan enorme? Ahí está la cuestión. Aquí el análisis pasa de la caridad individual a la necesidad de una justicia estructural. Exacto. El texto sitúa un punto de inflexión en el último siglo y medio,
con la doctrina social de la Iglesia. Pero el gran salto cualitativo viene con el Concilio Vaticano II y sobre todo con las reflexiones de los obispos de América Latina. Ahí es donde se acuña un concepto clave: las estructuras de pecado. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Qué significa? Significa que el problema ya no son solo los pecados individuales, la avaricia de una persona o el egoísmo de otra. El problema es el sistema. Son los sistemas económicos, políticos y sociales que están diseñados de tal forma que generan y perpetúan la pobreza y la desigualdad. Y para describir la brutalidad de esas estructuras, el documento no se anda con rodeos, recoge algunas de las expresiones más duras del Papa Francisco. Sí, son muy contundentes. Habla de la dictadura de una economía sin rostro que mata, de una nueva tiranía invisible que impone las leyes del mercado y la especulación por encima de la dignidad de las personas, y de una cultura del descarte. Donde los que no producen o no consumen, como los ancianos o los parados, son considerados material de desecho. Son palabras muy fuertes. Buscan sacudir conciencias, imagino. Sin duda. Y llevan a un cambio de perspectiva fundamental que el documento subraya, citando el texto de la Conferencia de Aparecida. Los pobres dejan de ser vistos como objetos pasivos de nuestra caridad. Como simples receptores de ayuda. Se les reconoce como sujetos activos de su propia historia y, aquí viene lo provocador, como agentes de evangelización. El texto afirma que los pobres poseen una misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. O sea que no solo tenemos que ayudar a los pobres, Sino que tenemos que dejarnos evangelizar por ellos. aprender de su resiliencia, de su capacidad de compartir lo poco que tienen, de su sentido de la vida no basado en el tener. Es darle la vuelta por completo a la relación, completamente. Y el documento cierra toda su reflexión con la parábola del buen samaritano. La pregunta que el experto en la ley le hace a Jesús es: ¿quién es mi prójimo? Exacto, Pero Jesús le da la vuelta a la pregunta. exacto. Con la parábola la transforma en: ¿de quién te haces tu prójimo? Ya no es una cuestión teórica, es una interpelación directa a la acción. ¿Con quién te identificas? ¿Con los que ven al herido y pasan de largo? ¿O con el que se detiene, se compadece y se complica la vida por él? Esa es la pregunta. Y justo en ese punto, el texto hace una defensa muy interesante, y casi a contracorriente, de la limosna. Hoy en día, mucha gente piensa que dar una moneda por la calle no soluciona nada. Que es un parche que incluso tranquiliza la conciencia. Sí, el documento lo reconoce. Admite que la solución real debe ser estructural. Trabajo digno, educación, justicia. Nadie lo niega. Sin embargo, defiende que el gesto personal y concreto de dar limosna no debe despreciarse. ¿Y cómo lo justifica? Lo describe como un momento necesario de contacto, una oportunidad para mirar a los ojos, para tocar la carne sufriente de los pobres y romper ese muro de indiferencia que nos aísla en nuestra comodidad. Es un primer paso, no el último. Justo eso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de este viaje que nos propone Dilexte, desde las palabras de Jesús, recorriendo 2 milenios de historia de servicio y aterrizando en los desafíos de hoy, ¿cuál es el mensaje final? Pues aquí está la clave de todo el documento, lo que busca dejar meridianamente claro. Mucha gente oye opción por los pobres y piensa inmediatamente en política, en ideología de izquierdas. Y el texto dice que eso es un error de enfoque. Totalmente. Lo plantea como una consecuencia teológica directa de la fe. No es un añadido social, es el núcleo mismo del mensaje. La idea es que si crees en el Dios que se revela en la Biblia, tienes que estar del lado de los vulnerables. No es opcional. Es una exigencia de la propia fe. ¿Exacto? Y la esperanza final con la que cierra es que, a través del compromiso por la justicia, de la lucha contra esas estructuras de pecado, pero sin olvidar los gestos sencillos y personales de ayuda, Sí. cada persona pobre del mundo pueda sentir que esas palabras de Jesús, yo te he amado, también se las están diciendo a ella, a través de nosotros. Precisamente. Y es interesante que, para terminar, el documento defienda con tanta fuerza el valor de ese encuentro personal, directo, con la pobreza, incluso a través de un gesto tan humilde y a veces denostado como la limosna. Eso nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Sí, en una época que busca, con toda la razón del mundo, soluciones sistémicas, globales y a gran escala para la injusticia, ¿qué papel juega el encuentro individual y concreto? ¿Es una forma necesaria de humanizar un problema que de otro modo se vuelve una estadística abstracta? ¿O es simplemente un modo de tranquilizar la conciencia sin abordar de verdad las causas profundas que generan la pobreza?